Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Ángel Te Enseña, el único canal donde aprendes de verdad. Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema importante, la parte teórica de lo que es la distribución de frecuencia, qué es una distribución de frecuencia, qué es frecuencia y las categorías que nosotros tenemos para la distribución de frecuencia. Ok, principalmente nosotros utilizamos lo que es la distribución de frecuencia cuando nosotros recolectamos datos y nosotros necesitamos organizar esos datos. Esto forma parte de la estadística descriptiva y es muy importante para poder darle esa organización a los datos cuantitativos que nosotros tenemos. Ok, ¿qué es una distribución de frecuencia? Ok, principalmente en simples palabras podemos decir que la distribución de frecuencia es la tabla resumen de estadística. Siempre que nosotros tenemos esos datos, ¿ok? Nosotros con esta distribución de frecuencia lo vamos a agrupar en ciertas categorías que la vamos a llamar clases, ¿ok? La distribución de frecuencia siempre va a tener cierta cantidad de clases que es, en cada clase yo voy a asignar el número de observaciones que yo tengo. ¿Ok? Nosotros utilizamos esta distribución de frecuencia cuando recolectamos datos que se pueden representar de manera que es más fácil analizarlos. Y esto es muy cierto porque la distribución de frecuencia nos facilita poder ver cómo están organizados nuestros datos de manera más fácil. Y esta tabla lo que va a hacer es que nos presenta la cantidad de elementos u observaciones que pertenece a cada clase. Y esto es exactamente la que se conoce como frecuencia y que de aquí es donde viene su nombre. Como dijimos, esta tabla resumen va a tener ciertas categorías y clases. Y cada clase yo voy a decir cuál es la frecuencia o con qué ocurrencia yo tengo datos dentro de esa clase. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver que nosotros tenemos diferentes tipos de distribución de frecuencia. Nosotros tenemos distribución de frecuencia ya sea por puntos o tenemos por intervalos. ¿Ok? La más conocida es por intervalos. Y si nosotros nos dan un problema determinado, ¿cómo nosotros podríamos determinar cuál distribución de frecuencia, ya sea por puntos, por intervalos, tenemos que usar? Pues los datos nos van a decir. Dependiendo de nuestro conjunto de datos, nosotros vamos a hacer un tipo o el otro. Entonces vamos a ver las diferencias entre la de por puntos y la de por intervalos. Okay. Principalmente la de por puntos, su aplicación es cuando la amplitud de la variación de los valores es pequeña. Es decir, yo veo mi conjunto de datos y si yo veo que mi rango del conjunto de datos que yo tengo es pequeño, entonces más probable es que yo tenga que usar una distribución de frecuencias por puntos. Es decir, no es lo mismo que yo tenga un conjunto de datos que va del 1 al 100, aquí yo tengo un conjunto de datos que va del 1 al 3, ¿ok? Las diferencias entre los datos aquí no son significativas. Lo que decía, si tengo no es lo mismo tener del 1 al 100 de que el 1 al 3, esa diferencia tienden a ser poca. Entonces también por lo general muchas veces la distribución de frecuencia por puntos se utiliza es cuando tenemos datos con decimales, por ejemplo 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4, y ese es mi rango y lo más conveniente es hacerlo por puntos. ¿Ok? Los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, que cuando hagamos la distribución de frecuencia por puntos, nosotros vamos a ordenar las clases de menor a mayor. ¿Ok? Definitivamente que es muy sencillo de elaborar la distribución de frecuencias por punto. Aquí en mi conjunto de datos los valores tienden a repetirse entre sí con mucha frecuencia. Es decir, de mi conjunto de datos voy a ver que siempre se repiten esas cantidades, mi rango es pequeño, las diferencias no son significativas. Y cada valor es una clase, porque recuerden que en la distribución de frecuencia nosotros necesitamos asignar clases a asignar las clases a esa tabla. Entonces, en este caso, distribución de frecuencia por puntos, cada uno de los valores que yo tengo en mi conjunto de datos va a ser una clase. Es decir, que si yo tengo 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4, cada uno de esos valores puntuales va a ser una categoría o una clase en mi tabla de distribución de frecuencia. Por otro lado, tenemos lo que es la distribución de frecuencia por intervalos. Y en cambio aquí esta se usa cuando la amplitud de la variación de los datos es significativamente grande. Entonces aquí está la diferencia entre por puntos y por intervalos. Cuando yo lo hago por puntos tengo un rango pequeño de datos.
Cuando lo hago por intervalo es porque tengo un rango grande de datos. ¿Ok? Aquí, de esta forma, es más fácil que yo los agrupe, todo ese conjunto de datos que está tan disperso y es tan grande, que yo los agrupe por intervalos, ¿ok? En cambio, por puntos, cuando es por puntos, cada clase va a ser un número, 5, 4, 3. En cambio acá, cada clase va a ser 1 a 5, 1 a 5, 4 a 3, 10 a 5, 10 a 15. En cambio acá tenemos un intervalo, ¿ok? Acá la clave es obtener un número de clases para organizar los datos que tenemos. Pero ¿cómo nosotros vamos a determinar cuántas clases debemos por tener por intervalos? Pues existen diferentes criterios que nosotros vamos a ver y nos sirve para establecer el número de clases porque no lo determinamos arbitrariamente, sino que nosotros debemos poder determinar mediante una fórmula. Hay diferentes métodos cuántas clases debe tener nuestra tabla de distribución de frecuencia. Aquí sí es necesario el cálculo a diferencia de la distribución de frecuencia por puntos, que en ese caso nosotros ya las clases las tenemos definidas por cada uno de los datos que tenemos. Los tipos de frecuencia. Ok, nosotros tenemos aquí la frecuencia absoluta, que no es más que el número de veces que se repite una observación en la clase. A veces lo que es esta frecuencia absoluta es conocida como frecuencia simple o a veces simplemente se le llama frecuencia. ¿Ok? Y simplemente es cuántas veces se repite un dato en específico en mi intervalo o en mi clase, en mi categoría. ¿Ok? ¿Cómo nosotros representamos esa frecuencia absoluta? La representamos con una f subíndice i. ¿Ok? No tiene una fórmula como tal, pero simplemente se dice que la forma de la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una observación en la clase o en la categoría o en el intervalo que tengas. ¿Ok? La frecuencia relativa no es más que la proporción que representa la frecuencia absoluta en relación con el total. Es decir, que aquí la frecuencia relativa y que lo podemos, esta es su simbología, F sub RI, hay diferentes simbologías, pero es muy común ver esta, es decir, sería la frecuencia absoluta del intervalo i entre la cantidad o la totalidad de las observaciones. Esta n representa cuántas observaciones me dio el problema, es decir, cada problema te va a decir, tenemos una muestra de 50 a 80 observaciones y ese es lo que representa ese valor n. La frecuencia porcentual en este caso no es más que la frecuencia relativa multiplicada por 100, es decir, que esa frecuencia relativa simplemente la expresamos en porcentaje. Su simbología es f sub porcentaje i es igual a f sub ri multiplicado por 100. Entonces, estas serían las fórmulas que nosotros tenemos para cada uno de los tipos de frecuencia. Ahora, es muy común que cada uno de esos tipos de frecuencias nosotros los representemos como frecuencias acumuladas. Es decir, primeramente tenemos frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Y estas frecuencias acumuladas por lo general se representan es con una F mayúscula. Aquí pueden ver la diferencia. En cambio, las frecuencias normales sería con una F minúscula. ¿Ok? Entonces, esto me dice la frecuencia absoluta de la clase i es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta el intervalo i de las frecuencias absolutas. Es decir, básicamente las frecuencias acumuladas son sumar todas esas frecuencias. También tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo. Es decir, tenemos que sumar todas las frecuencias relativas hasta el intervalo i que nosotros deseemos. Y tenemos lo que es la frecuencia porcentual acumulada, que es sumar todas las frecuencias porcentual hasta el intervalo i que nosotros queramos. Ahora, estas frecuencias acumuladas son muy importantes porque nos ayudan a poder verificar que nuestra tabla está bien hecha. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestra tabla de distribución de frecuencia, todas las frecuencias absolutas, es decir, todas las frecuencias absolutas desde i hasta acá deben ser igual a la cantidad de observaciones que nosotros tenemos. Ok, la n, como habíamos dicho, es la cantidad total de observaciones. Lo que es la k es la cantidad total de clases o categorías que yo tengo. Es decir, si tengo 5 categorías, k es igual a 5. Si tengo 10 categorías, k es igual a 10.
¿Ok? Y básicamente esto, diciéndolo en palabras, es decir que se debe cumplir que la suma de las frecuencias absolutas de todos los intervalos es igual a la totalidad de las observaciones. Otro aspecto que se debe cumplir es que cuando yo sumo todas mis frecuencias relativas, sumo todas las frecuencias relativas, eso me debe dar igual a 1. ¿Ok? Y también que cuando yo sume todas mis frecuencias porcentuales, eso me debe dar igual a 100%. Cuando nosotros nos dé, digamos que sumamos las frecuencias porcentuales y nos da 120, es porque algún cálculo debe estar mal. Si la frecuencia relativa nos da 0.93 sumadas todas las frecuencias relativas, es porque algún cálculo está mal. Siempre. Todas las frecuencias absolutas sumadas deben dar la totalidad de observaciones. Todas las frecuencias relativas sumadas deben dar 1 y todas las frecuencias porcentuales sumadas deben dar 100%. Ok, la marca de clase, este es otro aspecto importante que debemos considerar dentro de la tabla de distribución de frecuencias porque es muy común utilizarlo. Ok, la marca de clase no es más que el punto medio y que sería la media o el promedio que comúnmente conocemos de cada uno de los intervalos de nuestra distribución de frecuencia. Ok, o sea que a cada intervalo yo le calculo el promedio o la media y eso es mi marca de clase. Ok, este término de marca de clase solamente existe para la distribución de frecuencias por intervalos, no existe para la distribución de frecuencias por puntos, ¿ok? Porque por puntos solamente tenemos un valor puntual. En cambio, por intervalos nosotros vamos a tener, como dice aquí, un límite superior y un límite inferior, ¿ok? El límite inferior lo vamos a representar como Li sub i, que es el límite inferior del intervalo i, y Ls sub i, que es el límite superior del intervalo i. ¿Ok? Y la marca de clase la representamos como mc sub i es igual al promedio o a la media, es decir, esta es la fórmula, sería el límite inferior más el límite superior entre 2 y eso sería lo que es la marca de clase. Esa marca de clase será muy útil más adelante para poder hacer un gráfico. Ok, ahora para concluir vamos a hablar lo que es la tabla general de distribución de frecuencias, es decir, cómo todas estas frecuencias que tenemos las organizaríamos, se organizan normalmente en una tabla. Por lo general vamos a tener un límite inferior y vamos a tener el límite superior de cada uno de nuestros intervalos, intervalo 1, del intervalo 2 hasta el intervalo K, que es nuestra K, recuerden que es nuestra cantidad de intervalos o de clases. ¿Ok? También después de eso, por lo general se pone lo que es la marca de clase. Aquí va a estar la marca de clase 1, la marca de clase 2, hasta llegar a nuestra última marca de clase. Okay. Después vamos a tener las frecuencias absolutas, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Y después se colocan las acumuladas, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. ¿Ok? Por lo general se escoge entre colocar la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual porque son prácticamente lo mismo, solamente que una está multiplicada por 100, o es decir, expresada en porcentaje. Pero estas serían arreglos generales que nosotros organizamos cada uno de los datos. ¿Ok? Recuerden que este valor K es la cantidad total de observaciones y luego vamos a ver en un próximo video lo que es como un ejemplo y los pasos para poder realizar la distribución de frecuencias por puntos y la distribución de frecuencias por intervalo. Espero que este video les sea muy útil. Recuerden que los hago de todo corazón porque me apasiona y me encanta enseñar. Denle me gusta, dejen un comentario, cualquier duda que tengan y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse.